Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía diciéndole: soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, y eres tú el que viene a mi encuentro. Pero Jesús le respondió: ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo. Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Bueno, muy queridos hermanos, hoy estamos celebrando, como decíamos, esta fiesta llamada Fiesta del Bautismo del Señor. Y con esta fiesta, dentro de lo que es el tiempo litúrgico de la Navidad, se termina la Navidad. El tiempo litúrgico, ¿no? Que ustedes saben, bueno, no sé si hace falta recordarlo, tal vez venga bien. Pero bueno, la Iglesia, nosotros como Iglesia, para poder celebrar mejor nuestra fe, nuestra salvación, la Iglesia nos invita a vivir todos los años un año que se llama año litúrgico, que está compuesto de ciclos o de tiempos. Y comienza con un primer tiempo, que es un tiempo de preparación a la Navidad llamado el Adviento, que lo vivimos hace muy poquito, 4 semanas, ¿se acuerdan? Ese tiempo nos ayuda a preparar la Navidad. Esa Navidad que comenzó, ese tiempo litúrgico de Navidad, que comenzó cuando terminó el Adviento, es decir, con la misa de la Nochebuena. Y la Navidad se prolonga unos días, este tiempo de Adviento, desde el 24 hasta el domingo siguiente a Epifanía, es decir, al Día de Reyes, al 6 de enero. Que era este año, por estas cosas del almanaque, cayó el viernes, ¿no? Por eso hoy, domingo siguiente, termina con esta solemnidad o fiesta del bautismo de Jesús. Así que termina el tiempo litúrgico de Navidad. Y comenzamos ya a partir de la semana que viene, ya de esta semana, pero con el domingo que viene, luego el llamado también tiempo ordinario, que ya vamos a ir, no nos adelantemos. Digo esto a modo de formación, para que lo tengan presente y poder vivir mejor el año litúrgico, pero también porque algunos me preguntaron: padre, ¿cuándo puedo desarmar el arbolito y el pesebre? ¿No? Bueno, miren, litúrgicamente hoy termina el tiempo de Navidad, así que ya mañana pueden guardar el arbolito y el pesebre en sus cajitas respectivas para el año que viene. No hay ningún problema. Eso depende de cada uno. Yo que he tenido la suerte de visitar en estos tiempos Italia, Roma en algún momento, los italianos aman tanto esta tradición que la dejan armado el arbolito y el pesebre todo enero. En el Vaticano, es decir, en la misma Basílica de San Pedro, en un altar lateral, entrando, está armado el pesebre, bellísimo, y lo dejan todo enero. Y creo que el pesebre principal, que está armado en la plaza de San Pedro, donde está el obelisco, que ponen un arbolito grande, que el Papa todos los años lo bendice, eso queda todo enero. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuándo se arma, cuándo se desarma? Y lo dejo a criterio de ustedes. Litúrgicamente, hoy se termina el tiempo de Navidad. Eso para que queden en paz. Que no hay un reglamento que estipule cuándo armo y cuándo desarmo. Todo es una tradición. Armarlo el 8 el Día de la Virgen, el 8 de diciembre, pues la Inmaculada, cuando el Adviento comenzó ya, quién sabe, 15 días antes o una semana antes, y se desarmarlo el Día de Reyes, es pura tradición. Así que hagan lo que quieran. Yo conocí una familia que no desarmaba nunca, ni el arbolito ni el pesebre. Le pasaba el plumero, eso sí, claro. Así que es detalle.
Y son detalles menores, porque vamos a entrar a los detalles mayores, que son los que valen la pena, que es lo que hoy nos ofrece este día en la palabra de Dios, en esta fiesta del bautismo de Jesús. Una fiesta que, como les decía, más allá de cómo está armada litúrgicamente, lo que busco es ayudarnos, la Navidad, a renovar esto que es tan fundamental para nuestra vida, nuestra salvación, nuestra felicidad, nuestra identidad, que es que Cristo llegó, Dios hecho hombre, llegó como hombre a convivir como uno más entre nosotros. Y lo importante de esto es recibirlo, celebrar la Navidad con toda la emotividad que trae y todos los detalles que conlleva, nos tiene que llevar a lo profundo, es decir, Señor, estoy convencido de que viniste para quedarte conmigo y estás cerca mío, y si te hiciste hombre es para demostrarme que tu cercanía es tan grande a mí, que sos uno más, que yo ya no te tengo que ver como un Dios lejano, poderoso, creador y qué sé yo, que lo es, pero sos tan grande en amor que para que yo te pueda entender y comprobar y sentirte cercano, te hiciste igual a mí, un misterio, así lo quisiste, así lo viste oportuno, consideraste que esto convenía que fuera así para nuestro bien y por eso te encarnaste, te hiciste igual a mí. Entonces hoy yo te tengo que ver y te tengo que descubrir en mi corazón cada día más humano. Dejen de ver un Dios lejano y poderoso, que lo es, pero también véanlo encarnado, porque así tu vida encarnada de cada día va a encontrar otro sentido. Y cuando sentís soledad, tristeza, angustia, experimentás un montón de injusticias y situaciones encontradas que todos tenemos, te encontrás al lado con un Dios humano, Jesús, que no te juzga, que no te condena, sino que te entiende porque Él también pasó lo mismo. Y usted me dirá, no, pero Jesús no tuvo rencores. No, no tuvo rencores, pero sufrió injusticias también. Jesús no tuvo broncas. ¿Y quién te dijo que no tuvo broncas? Jesús no pierde la paciencia. Pero anda a cantarle a Gardel. Perdió la paciencia más de una vez. Y vaya si la perdió. Y mandó a freír churro a más de uno. A Herodes le dijo, díganle ese zorro, y traduzcan la palabra zorro con la que se les ocurra. Por favor, no la digan en voz alta, pero podría haber dicho lo que se les ocurra, como a veces se nos ocurre a nosotros por impotencia y bronca ante injusticia, decir, ese es un malandra, en el mejor de los casos. Si Jesús vivió humanamente, corrió por la sangre y corre por la sangre de Cristo humano, lo mismo que corre por la nuestra, sentimientos, afectos. Por eso, celebrar la Navidad es también celebrar a un Dios que me entiende porque la pasó como yo. Y sufrió como yo, y se alegró y disfrutó y fue a fiestas y tuvo amigos como yo, y también se sintió solo como yo, y lloró ante injusticias y ante situaciones que no podía cambiar, porque él tampoco pudo cambiar muchas cosas de su sociedad y aún de su propia religión, no la pudo cambiar. A mí me conmueve mucho pensar cuando Jesús va a Jerusalén y sabe que ya va a morir ahí, en esa Pascua que visitaba como buen judío todos los años Jerusalén para la fiesta, pero él sabe que ahí lo van a matar definitivamente y lo están esperando. Y cuando va a subir, dice que se queda en la montaña un poco porque Jerusalén está sobre una ladera, y la ve desde lejos y se pone a llorar y se lamenta, ¿no? Una lamentación diciendo, Jerusalén, Jerusalén, si hubieras comprendido que ya llegó el tiempo de Dios. Hubieras comprendido, dice, hasta pone como un ejemplo muy tierno, ¿no? Dios es como la gallina que abajo de sus alas cuida a los pollitos, así soy yo, así es Dios con vos, y no lo entendiste, estás en otra, y así estás sufriendo, y el tiempo que tanto esperás que se cumpla, se cumplió y no lo entendés, y seguís esperando no sé qué. Y saben, y lloró Jesús, triste, se le quebró el corazón. Como se nos quiebra a nosotros cuando nos encontramos con la impotencia y la injusticia y no podemos hacer nada. Y yo les digo esto
para que de una vez por todas entendamos que nosotros creemos y seguimos a un Dios humano. Ese es el Dios que se reveló, así lo quiso el Padre. Por eso envió a su Hijo: andá, hacete como ellos y hablales de mí en el mismo idioma de ellos, como uno más. Esa es la gran noticia, ese es el Evangelio todo, eso es lo que celebramos en Navidad. Por eso no nos quedamos en el recuerdo del pesebre, que les digo ármenlo y desármenlo cuando quieran, sino en lo que pasa en el corazón, en el entendimiento que tenemos que tener de una vez como cristianos, que nuestra fe tiene que ser adulta, madura y no infantil. Aceptamos que los chicos crean en los reyes y está bien, pero nosotros no nos quedamos, ya hemos madurado y sabemos de qué se trata todo esto. Espero, creo, supongo. Entonces tenemos que siempre avanzar, y el año litúrgico con sus etapas, cuando lo celebramos en la misa y lo meditamos y lo hacemos carne también en lo cotidiano, no solamente el domingo cuando vengo a la iglesia, sino porque medito la palabra cada día, porque la rezo, me enriquece y me ayuda a vivir más profundamente y a madurar más mi fe, mi vida interior, mi relación con Dios. Y cuando la maduro, entonces puedo tener un vínculo también desde Dios con los demás y mirar la vida como la mira Dios. Y ya no me dejo invadir y gobernar por los sentimientos encontrados, las broncas, las desilusiones y eso que humanamente me brota. Esas son circunstancias propias del hombre que se van a morir con vos. No te preocupes por eso, porque a veces le damos tanta identidad al supuesto pecado o a nuestra imperfección, le damos tanta identidad que nos identificamos con eso. Soy eso y vos no sos eso. Vos no sos tu bronca, vos no sos tu depresión, vos no sos tu indignación, vos no sos tu rencor, que lo tenemos a veces. No sos eso. Esas son cosas humanas que tenés. Vos sos hijo e hija amada de Dios Padre, esa es tu verdad. Identificate con tu verdad, no con los accidentes de la vida. Porque nos pasa eso y por eso vivimos tanta infelicidad y arrastramos la vida, aunque decimos creer en el Dios Todopoderoso, pero lo tenemos tan lejos y sin embargo está tan cerca, que resucitado se convirtió en espíritu de amor para estar en tu corazón. ¿Dónde está Cristo hoy, ese Cristo humano? En vos. Vos sos otro Cristo. Así lo decidió Dios también, como otro misterio más. Como un día nació como bebé, así, bebé verdadero, hombre verdadero, hoy resucitado ya, volviendo a la dimensión espiritual, sigue encarnado, sigue hombre. ¿Y en dónde? En vos. Vos sos Cristo. No sé cómo te suena eso. Tal vez te suena un disparate o te suena algo bueno, melódico, poético. Vos sos Cristo. Cristo está vivo en vos. Esa es tu identidad. Por eso digo que soy hijo amado de Dios Padre. Soy hijo en el Hijo. Sos hija en el Hijo que vive en vos desde el día de tu bautismo y para siempre. Por eso el bautismo, y hoy vale la pena tal vez un poco hablar del bautismo, porque celebramos el bautismo de Jesús, que dicho sea de paso, nada tiene que ver el bautismo de Jesús en el Jordán con nuestro bautismo sacramental. Son dos cosas distintas. El bautismo de Jesús fue el participar como un buen judío más de esa propuesta que Juan Bautista hacía a todos: vengan y demuestren que quieren abrir el corazón a Dios. ¿Y cómo? Bueno, un gesto: bautícense, yo les tiro agua. El agua, a lo largo de la historia, de la vida de los judíos, era muy importante porque estaba lleno de simbolismo. El arca de Noé, el diluvio y un montón de otros acontecimientos, ¿no? Tuvieron que cruzar el Mar Rojo para salir hacia la libertad. Tuvieron que cruzar el Jordán para entrar en la tierra prometida. El agua, la que brotó del Horeb, de la piedra del Horeb, cuando tenían sed y se morían. Y Moisés golpeó con el bastón y brotó de la sequedad del desierto y de una roca agua donde bebió todo el pueblo. El agua es muy simbólica. Por eso Juan invita a usar el agua como parte de una tradición, pero que va más allá. ¿Te querés bautizar? Bueno, entonces porque tomás una decisión. Abrí tu corazón a Dios que llega. ¿Y dónde está Dios que llega? Ahí va. Ese que va ahí. ¿Ese? Sí, ese. ¿Ese Jesús? Sí. Pero si Jesús nació en Belén y de Belén no se podía esperar nada, era una ciudad de Morondanga, no importa, ahí nació. Hasta los reyes se sorprendieron
si queremos usar lo que los evangelios presentan como simbolismo y misticismo, si quieren, ¿no? Pero bueno, los reyes dice que fueron cuando guiados por la estrella, lo escuchábamos el otro día, pasaron por Jerusalén pensando que en Jerusalén estaba el rey. Ellos iban en busca del rey de los judíos. Y guiados por la luz, pasaron por Jerusalén. Y ahí preguntaron, bueno, ¿dónde está? Y salió Herodes y le dice, ¿qué rey buscan? Acá el rey soy yo. No, pero buscamos al rey de los judíos que acaba de nacer. Ah, dice. Y ahí es donde le picó el bichito a Herodes. ¿Qué rey? ¿Están haciendo un rey que me va a hacer sombra? Y por eso consulta a los sabios, y los sabios analizan y dicen, mira, según la tradición, según las escrituras, dice que el Mesías cuando venga va a nacer en Belén, porque allí nació David, y como va a venir de la descendencia de David, tiene que nacer allá. Ah, dice Herodes. Y el muy pícaro, ¿se acuerdan cómo viene la historia? Le dice a los magos, vayan, y cuando lo encuentren, vengan a decirme a mí para que yo también vaya a adorarlo, es decir, a destruirlo. No quiero sombra, no quiero que nazca un rey. Una estupidez muy humana, ¿no? Porque si hubiera nacido un rey, igualmente cuando llegara rey ese niño, supuestamente, si hablamos del reinado de Herodes, Herodes ya hubiera estado muerto. Pero cuando uno se aferra al poder, se cree que es inmortal. Y eso le pasa a la estupidez del hombre. Pero volvamos al bautismo, ¿no? ¿Qué quiero decir? El reinado de Cristo y la llegada de Cristo a nuestra vida pasa por lo sencillo, no por lo grandilocuente. Entonces, cuanto más sencillos somos y vivimos una vida más sencilla, que es un desafío en este mundo aparatoso que permanentemente nos complica todo y nos pone más estructuras y más tecnología y más locura, y la cabeza está así, inconteniblemente enganchada con esta corriente, este torbellino de locura. Entonces por eso cada vez estamos más angustiados y estamos más ansiosos, porque se nos viene encima cada día lo que nosotros no podemos manejar y nos pasa por arriba. Cuanto más serenos nos ponemos y más humildes y sencillos y en lo cotidiano, en lo simple, buscamos a Dios y vivimos una vida así, entonces vamos a ser más libres y más felices, porque vamos a tener un vínculo mucho más legítimo con Jesús, que está dentro nuestro. Hay que sacar de en medio la parafernalia. ¿Cómo lo encuentro a Dios? Es muy simple. En el silencio, en la humildad, en la oración, en la palabra, en la escucha, y quedándote ahí, dejando que Él se te revele. Porque Él está más interesado que vos en revelarse a tu vida y en cambiarte la vida. Pero vos seguís en otra historia. Vos, yo, todos. Entonces, en este día en que celebramos el bautismo, lo que estamos celebrando en definitiva es el comienzo, de alguna manera, el término de una etapa en la vida de Jesús, en su silencio de Nazaret, como uno más, hasta aproximadamente los 30 años, según dice la tradición, no se sabe bien con precisión cuántos tenía, hasta este momento donde Jesús siente en su corazón que llegó la hora y deja su casa para comenzar una vida itinerante de predicador, de misionero, anuncia, ¿no? Y el Evangelio, los distintos evangelios de una u otra manera muestran, enfocan esta realidad, que parte de este bautismo. Por eso Juan, según lo que nos narra Mateo, que ya medio lo conocía aparentemente, y quién sabe si Jesús no era parte del grupo de los que seguían a Juan, porque Juan era un rabí, y los rabí tenían alumnos, seguidores. Después Jesús se transformará en el rabí, que lo seguirán otros discípulos, ¿verdad? ¿Quién sabe? Jesús era parte del grupo, hasta que se revela. Por eso Juan le dice, vos me pedís que yo te bautice a vos. No, al ratito tiene que ser al revés. Juan, como es un hombre de Dios, siente en su corazón que este no es uno cualquiera y que este no tiene que cambiar nada, porque es el objetivo del cambio. ¿Se entiende eso? Entonces Jesús le dice, no, mira, yo me quiero bautizar, tiene que suceder todo como está escrito. Vamos a cumplir con todo.
para ver si a estos judíos se les abre un poco la cabeza y entran en el detalle de lo que viene. Y Jesús se bautiza como uno más. Por eso digo que ese bautismo de Jesús no tiene nada que ver con el nuestro, pero que de alguna manera lo va preparando. Y ahí Jesús, dice el Evangelio, después de bautizarse, cuando sale del agua, vive, nos hace vivir, y Juan es testigo, otra teofanía. ¿Saben lo que es la palabra teofanía? O epifanía. Es lo que celebramos el otro día, el Día de Reyes. Nosotros le decimos 6 de enero, Día de Reyes. Ese es un nombre que metimos nosotros. Epifanía, ¿qué significa? Son alumnas de todas las tardes, por eso lo tienen claro. Es que vienen todas las tardes a misa, escuchan todas las tardes al cura, se la tienen clara. Epifanía, gran manifestación. Epi, en griego, grande. Fanía, manifestación. ¿Y qué manifestación? Jesús se manifestó, se mostró. En la persona de esos magos orientales, personajes místicos, está la humanidad, está el mundo entero que se manifiesta, van al encuentro de aquel que llegó primero, que tomó la iniciativa. Y por eso los guía una luz que es el mismo, digamos, la luz que es el camino, termina siendo el destino, porque no hay luz más grande que Jesucristo. ¿No? Entiéndanlo así, usen la cabeza, tengan imaginación. Al Evangelio hay que leerlo con un poco de imaginación también. Y entonces los magos llegan, guiados por la estrella, a Belén, la teofanía, y ahí se manifiesta, por eso lo adoran, lo reconocen. Y en esos regalitos que le traen, que también tienen su simbolismo, en definitiva, está esa ofrenda, es la vida nuestra. ¿Qué le ofrendo yo a mi Jesús? En esta Navidad, en este año que comienza, en este momento de mi vida, ¿qué quiere Dios que le ofrezca? Tu vida misma, lo más valioso que tenés, y es tu vida. Señor, te ofrezco mi vida. Este es mi tesoro, esto que recibí un día, sin esperarlo, sin saberlo, sin pedirlo. Mi vida, mi existencia, que está consagrada, que está bendecida, que es fruto de un amor eterno y que está llamada a no terminar jamás. Esto te ofrezco, Señor. Esto que soy, esto te doy. Y eso es lo que espera Jesús. Ahora sí la entendiste. Bueno, eso es lo que quiero. Vení entonces. Vení y abracémonos en un abrazo eterno de amor infinito, interminable. Eso es lo que quiere Jesús. Eso es lo que celebramos en este tiempo de Navidad, ¿no? Y para cerrar la idea del bautismo del Señor, en este antes y después, es el momento, como les dije, donde se marca que lo anterior fue una especie de preparación profética. Es decir, ese hombrecito, Jesús de Nazaret, que vivía en Nazaret, que inclusive cuando empieza a llamar a los apóstoles y uno de los apóstoles le dice, encontré al Mesías, le dice a un tal Natanael, encontré al Mesías, que Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dice, puede salir algo bueno de Nazaret, el Mesías, un nazareno. Vení y lo verás. Y cuando lo vea Jesús se da cuenta que su amigo tenía razón. Entonces, ese Jesús que vivió en Nazaret como uno más, pasando desapercibido, iba preparando con su vida oculta lo que después nos trajo definitivamente cuando dio su vida en la cruz y venció la muerte para que nosotros tengamos vida eterna. Por eso la vida oculta de Jesús, aunque se dice muy poco en los evangelios, es importantísima, porque en su sencillez de cada día, como uno más, nos muestra su cercanía. Un Dios que es igual a mí, que me lo cruzo todos los días. Me lo cruzo en la panadería, me lo cruzo en el almacén, me lo cruzo en la verdulería, me lo cruzo en la calle con aquel que me cruzó el auto y me llenó de insultos. No porque Jesús te insulte, sino porque está en todo hombre, aunque nos cueste creerlo. Y aunque ese hombre que te insultó no lo sepa, obviamente, pero vos sí lo sabés. Este es el misterio real. Un misterio que es no una idea, sino una realidad encarnada. Entonces, Nazaret preparó, o la vida oculta preparó, proféticamente en un silencio, en una naturalidad, lo que después se transformó en vida eterna para todos, en un mensaje, en una buena noticia, que es lo que celebramos en el año litúrgico en las distintas etapas.
Pero bueno, para terminar, una palabra sobre el bautismo nuestro. Más allá de que les dije que el bautismo de Jesús nada tiene que ver con nuestro bautismo, de cierta manera, porque el bautismo de Jesús, como les dije, es una preparación que los judíos hacían invitados por Juan. De hecho, había otros que bautizaban también, Era como una especie de rito que el judío tenía para acercarse a Dios, para pedir perdón por sus pecados. Ahí quedaba. Juan aprovecha eso, pero para dar un anuncio más profundo. Bautícense para prepararse porque ya llegó. Ya está ahí. Bueno, ¿qué tiene que ver nuestro bautismo entonces? Yendo un poquito a nuestro bautismo. Y bueno, miren, nuestro bautismo es la esencia de nuestra vida. Porque nuestro bautismo fue un nuevo nacimiento. El católico, el cristiano tiene dos nacimientos. Cuando mamá te da luz, y el segundo por medio del agua y del espíritu. Y ese segundo nacimiento es un nacimiento espiritual que engendra en tu vida eternidad. Y a partir de ahí se convierte, esto que les decía recién, en una transformación misteriosa en mi vida. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Por eso les digo que cualquier bautizado con el que se crucen se van a cruzar con el mismísimo Cristo. Como vos mismo, cuando te mires al espejo, aún en tu pobreza y en tu pecado, encontraste a Cristo. Porque vos no sos quien crees ser, sos Cristo. Esa es tu identidad espiritual y profunda. Cuando te morís, entregás el DNI a la cochería, tu familia lo entrega porque vos ya no le entregas nada. Entonces el funebrero toma el DNI y lo destruyen, porque tu identidad se terminó, porque tu vida terrena, para la que te servía el DNI, ya no sirve más porque no existís más. Pero tu identidad espiritual, esa no la destruye nadie, porque tu nombre y tu vida está escrita en los libros de Dios, es decir, en el corazón del Padre. Y eso desde el día de tu bautismo para siempre. Entonces, fíjate a ver a qué identidad le das más importancia. ¿A la que te piden cada vez que tienes que hacer un trámite? ¿O cuando te para la policía en el camino? ¿O a tu encuentro con Dios permanente? Porque esa es tu identidad. Cuando hablo de identidad, hablo de identificación, ¿o no? ¿Y con quién te identificas vos? ¿Con quién te identificas? Y es buena pregunta tal vez, ¿no? Que te podés hacer. ¿Con quién te identificas? Porque nos identificamos con muchas cosas y muchas personas. Hasta con el equipo de fútbol me identifico. Y por el equipo de fútbol soy capaz de dejar todo. Hasta mi mujer. Se cambia todo, dice, ¿no? La mujer, todo, menos los colores de cosas. Y bueno, puede ser. Hay gente que se identifica con eso. ¿Vos con qué te identificas? Porque tu identidad, esa que crees, es pasajera y se va a morir con vos. Aunque te entierren con la camiseta de Boca puesta, Juan, por ejemplo, ¿no? A vos. Ahí quedó. En definitiva, nuestra identidad es otra cosa. Y es que soy hijo amado de Dios Padre, otro Cristo, no soy yo, es Él quien vive en mí. Así lo quiso Dios. Y ese es su gesto, su acto de amor más grande. Por eso nadie puede decir, Dios me olvidó, Dios me abandonó, Dios no está cerca mío. El que piensa así es porque está tan perturbado y tan confundido por el espíritu del mal que te enganchó tanto al mundo y te identificaste tanto con el mundo y con las consecuencias de la vida terrenal que lógicamente logró su objetivo, hacerte creer que Dios te abandonó o que Dios no existe en el peor de los casos. O fabricarte un Dios a tu manera, a tu conveniencia, que también puede ser. Pero tu identidad va mucho más allá. Y yo creo que en este día, al ver un poquito, así aunque sea de refilón, nuestro bautismo en Cristo, podemos recapitular nuestra fe. Y todo esto no hace falta que lo estudien, simplemente que lo crean. En mí un día sucedió un milagro, o pónganle el nombre que quieran. En mí un día algo que mis sentidos ni los de que estaban alrededor mío percibieron, pero que mi realidad espiritual cambió y un misterio de amor se llevó a cabo en mi corazón, no tengan duda. Y lo creo, porque tengo fe y porque mi vida cristiana y espiritual y mi relación con Dios es pura y exclusivamente desde la fe.
Es decir, desde creerle, desde decirle que sí, aunque mi cabeza diga otra cosa. El cristiano vive de la fe, y lo dice la palabra de Dios una y otra vez. El cristiano vive de la fe, de la fe. Por eso Pablo le habla a los efesios y nos habla a nosotros en sus cartas, ¿no? Seguramente habrán oído hablar de la gracia de Dios que me ha sido dispensada en favor de ustedes. ¿Y cuál fue la gracia de Dios? Dios me reveló a mí, a mi corazón, su vida en Cristo, y me llamó desde ahí para que yo fuera testigo ante ustedes de ese misterio de amor, en favor de ustedes, dice Pablo, ¿no? Dense cuenta, comprendan el misterio. Y como es un misterio, ¿cómo se comprende si la razón no llega a él? Creyendo, con humildad. Y aquí podemos entrar, para terminar, en un ejemplo muy, muy cercano y muy nuestro, la fe de María, a la Virgen. María creyó contra toda esperanza, como en la antigüedad creyó Abraham, un viejito de 90 años con una vida ya terminada y con una desilusión enorme porque no había podido ser papá, porque su esposa, la pobre Sara, era estéril y vieja. Ya está, ya cerramos la cortina, no hay más. Esto se terminó humanamente. Pero Dios se le aparece y Dios lo convoca a una aventura y le pide que crea. Lo único que le pide es que crea. Y el viejo cree. Y gracias a que creyó, dice, se le justificó la vida. ¿Y cómo se le justificó? Con el premio de ser el papá de Isaac. Y de él una gran multitud. Jacob y el pueblo de Dios, que hoy somos nosotros. Hoy Abraham desde el cielo, desde la gloria, mira y contempla a todos sus hijos en ese sí que dio él una vez, allá lejos y hace tiempo. Ah, mira, cuando te dije que sí, Señor, te lo dije y ahí está, fulana, mengana, sultano, incontable, todos son hijos míos de alguna manera, porque creí. Aunque realmente Abraham representa a Dios, porque es el único padre común de todos. Pero bueno, la historia más o menos nos lo explica de alguna forma humana, que hay que entenderlo así, o nos ayuda. María creyó como Abraham, y ante toda situación adversa e incomprensible, si es incomprensible, es inexplicable, aún ante esa realidad, ella creyó. Creyó. Por eso también es tan hermoso el misterio de la visita que María hace a Isabel, ¿no? Que nosotros nos la han explicado muy de la virtud. María va a ayudar a su prima Isabel y a trabajar esos 3 meses que le faltan para dar a luz, porque es viejita, y María es caritativa, y María es una chica servicial. María no fue para eso. Si los desilusiono me perdonarán, pero no fue para eso, a ver a Isabel. Porque Isabel, lo que le sobraba era servidumbre. Es decir, tenía servicio doméstico para tirar para arriba, porque era hija de un sacerdote. Y los sacerdotes judíos ocupaban un lugar en la sociedad alta. Eran de la Alte Société. O sea que plata no le faltaba. ¿Para qué fue entonces verdaderamente María encontrarse con Isabel? Porque sabía María que Isabel era la única que podía entender lo que le estaba pasando a ella. Porque también Isabel fue bendecida por la gracia de Dios. Una vieja estéril que ahora estaba esperando un hijo. Por eso es tan lindo el encuentro que nos narra Lucas. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme?, le dice Isabel. Apenas te vi, mi niño saltó de alegría en mi seno. Bienaventurada tú, porque has creído. Y se abrazan y María canta el Magníficat, ¿no? Reconociendo que es verdad. Esta realmente no me equivoqué. Esta sí que me entiende, porque está pasando por lo mismo que yo. Porque fue bendecida por Dios. Los otros que no tuvieron la experiencia, no me van a entender. Ni mis viejos, Joaquín y Ana, mucho menos el pobre José, que va a creer que le metí los cuernos, y así sucesivamente. Pero vos sí, Isabel. Por eso vine hasta acá. Por eso caminé 50 kilómetros para encontrarme con vos. Porque sé que me vas a entender. Y qué lindo que los que tenemos la misma fe y compartimos el mismo lenguaje espiritual, nos encontremos
y nos entendamos, empezando por casa y la comunidad, porque la gente no nos entiende a nosotros. Al que quiere vivir en serio su fe es un incomprendido, para la realidad humana. El mundo entiende al que cree, entiende al que reza, entiende al que tiene necesidad por amor de escuchar la palabra y de recibir la comunión. Entiende a aquel que busca a Dios en su corazón. No entienden. El mundo no entiende. Dice creer, pero no cree o cree mal. Esto del prólogo de Juan: la luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no lo conocieron. Puso su carpa, su morada entre nosotros, y el mundo no lo conoció. El prólogo de Juan, del Evangelio, que insisto siempre, léanlo una y otra vez, que es tan claro en ese lenguaje tan propio, en esa terminología tan que no es nuestra. Sin embargo, se entiende con tanta claridad y uno lo comprende. Cuando piensa así se da cuenta qué razón tiene este hombre cuando escribió esto. Se ve que se lo inspiró el Espíritu Santo, obviamente. El mundo no te conoció y el mundo no te quiere, Señor. No le importás al mundo. No le importás. Les da lo mismo. Es más, a veces creer en Cristo para el mundo es un estorbo, porque implica un compromiso de amor por el otro que en el mundo no quiere tener. Por eso se vive en el egoísmo, en el individualismo. ¿Qué me importa el otro? Y si hay uno tirado enfrente, mejor voy por esta otra vereda. No vaya a ser que me afane o no vaya a ser que me meta en problemas. Déjenme a mí, ya está. El mundo no lo conoció, hermanos. Y si no lo conoció y lo rechazó, a vos, cristiano, que querés vivir tu fe en serio, te va a pasar lo mismo. Y aún dentro de tu familia, Jesús lo dice: pondré enemistad entre el padre y el hijo, entre el esposo y la esposa, a veces, porque cuando hay una fe, digamos, madura de un lado y en otro no la hay, ¿y qué vas a hacer a misa todos los días? ¿Qué vas a la iglesia tan seguido? ¿Qué necesidad tenés? Quédate acá con todo lo que hay que hacer acá. No estás nunca. No te comprenden. ¿Qué estás rezando con todo lo que hay que hacer? No te entienden. ¿Qué te comprometes en ayudar a la gente si en definitiva, mirá, si después si son todos estos? El lenguaje del mundo no es el lenguaje del cristiano, porque es otra cosa. El mundo no lo conoció. Y les puedo asegurar que no le interesa conocerlo, ¿eh? No le interesa conocerlo. Pero nosotros sí queremos, lo conocimos y sí queremos vivir esta realidad. Y pidámosle al Señor, con María, que nos preserve de la tentación de bajar los brazos, porque es muy sutil, de cansarnos de ser fieles y de creer y de rezar y de perdonar y de seguir en el misterio, porque la tentación es grande, la cabeza vuela y siempre motivos hay, motivos a veces muy válidos. No tengo tiempo, tengo cosas que hacer, no tengo tiempo para el silencio, no tengo tiempo para ir a misa, no tengo tiempo para meditar la palabra, la verdad, no tengo tiempo. Y sí, el otro te mete, laburo, y sí, tengo que hacer. No digo que en el hacer no esté Dios también, ojo, porque también en el hacer, en el trabajo está Dios, pero si no paramos para hacer el camino interior y el encuentro con la identidad del amor, el hacer nos va chupando tanto que nos va secando. La cabeza manda, y no tiene que mandar la cabeza, tiene que mandar el corazón. Por eso es importante parar, contemplar. Noche de paz, noche de amor, se le dice a la Navidad, es decir, a la llegada del Señor. Tenés que tener tu noche de paz, de silencio, de intimidad. Y no digo la noche de la noche, sino cualquier momento del día. Puede ser la noche de paz, la del encuentro, la de la contemplación. ¿No los aburrimos ya demasiado? Me pasé, como de costumbre. Pero, ¿qué va a hacer? Pero bueno, ténganme paciencia. Creo que vale la pena hablar de la palabra de Dios y no cansarse de hablar, porque se habla de tantas cosas y escuchamos tantas cosas. Y cuando un loco que se para ahí como yo acá y les habla de las cosas de Dios, y bueno, puedo aburrirlos, se extiende, me hacen así, tienen razón, pero sale, hay que escuchar. Y creo que vale la pena.
Vamos a pedirle al Señor que en este año que comienza podamos realmente vivir una experiencia cada vez más profunda de la libertad del amor. Porque lo mejor está por venir, no porque cambie mucho lo social, sino porque nosotros tenemos mucho para descubrir. Que así sea. Que así sea.